Yo creo que tú has supervisado proyectos del SENAC, ¿no? Ujú. Cuando tú pides un financiamiento al SENAC, ¿qué es lo que debe presentar un productor, un director? Depende de la etapa en la que vayas a hacer. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, O sea, para comenzar. para comenzar, por ejemplo, tú puedes optar por desarrollo de guión y desarrollo de proyecto. Ujú. Si vas a empezar cualquier trámite, pero lo básico siempre va a ser el guión, va a ser que ese guión esté registrado, o sea, que tenga los derechos de autor los tenga, que tenga una propuesta narrativa, que tenga una sinopsis, que tenga un argumento, Que esté registrado el director. que sí, además, el registro en Venezuela, el director, y en todas partes del mundo, todo director y todo productor debe estar registrado en el Centro de Cinematografía Eso es del fácil, país. señores. Eso es fácil. Créanme que es fácil. Es facilísimo, o sea, eso no Ujú. tiene de verdad No, no mayor, tiene mayor trámite burocrático. De verdad que no. no es algo súper sencillo. Pero bueno, eso son los requisitos básicos. Claro, después viene, indudablemente viene el currículum, la propuesta de realización es básica, porque bueno, ajá, ¿cómo me vas a contar esta historia? Ya me leí, ya sé que es el título es La Perinola. Ahora vamos a ver, o sea, No, tremendo título. exacto, la perinola. Entonces, bueno, ajá, ¿de qué va la perinola? ¿Por qué va la perinola? Ya me diste la sinopsis, me interesó de qué va. Ahora vamos a ver cómo me vas a contar esta historia. ¿Es una comedia? ¿Es un drama? O sea, ¿qué es? ¿Y cómo me la vas a narrar? Entonces, ese momento en el que la propuesta narrativa, yo por eso cuando le explico en clases y cuando le explico y bueno, y cuando estoy trabajando, ya el director, por supuesto que ya cuando le escribe, tiene esa historia acá, pero yo le digo, trata de pasarla de aquí, de tu mente a tu corazón, y para que podamos entender bien cómo son eso, o sea, cómo son esos movimientos de cámara, o sea, ya empieza la seducción. Mira, yo quiero empezar con planos, por ejemplo, primerísimos primeros planos, y después me voy a abrir y voy a ver un plano general donde voy a ver a la mujer jugando con la perinola, por decir algo. Entonces, ahí va el show, ¿no? Empieza esa seducción de cómo van a ser esos movimientos de cámara, qué tipo de luz voy a usar, qué atmósfera es la que yo quiero crear, por qué estoy haciendo todo esto. Entonces, ese cuento, ¿no? De esa propuesta narrativa es muy importante. Ese es un punto. Claro. Y bueno, y además hay otros documentos, el currículum, la ficha técnica, quiénes son esa gente que te va a Pero acompañar. supongamos que yo soy un director novel. Voy a apelar por primera vez en el SENAC para un financiamiento. ¿Qué me recomendarías tú que me buscara para meter ese financiamiento y que quizás me lo aprueben? Quizás. Quizás, sí, porque siempre... Sí, sí, no seguro, pues. Bueno, primero que te tienes que asesorar bien de en qué área es que, o sea, cuál es el financiamiento que vas a pedir. Si es para una ópera prima, ver, o sea, toda la documentación que te piden, ¿no? Que como te digo, es lo básico en todos lados. Ahora, ¿qué sí tiene que tener ese director que quiere hacer esa película? Tiene que blindarse con un grupo que lo pueda ayudar. O sea, buscarse a un productor que lo acompañe en el proceso, pero un productor, mm, ojo, o sea, hay diferentes escalafones en el productor, pero un productor ejecutivo o un productor general que lo pueda asesorar, ¿no? Que lo pueda acompañar. Indudablemente tiene que ser un productor ejecutivo que lo acompañe. Aparte de eso, tener un director de fotografía y un director de arte que puedan armar las cuatro patas de la mesa, como digo yo, ¿no? O sea, el productor, el productor ejecutivo y el director de arte. ¿Por qué? Bueno, porque entre los cuatro van a contar la historia. O sea, tres de ustedes son, o sea, el director de fotografía, el director de arte, tienen toda la propuesta creativa, ¿no? Y ese productor va a estar ahí para entender a esos tres personajes y llevarlo a la realidad, o sea, buscarle la vía para que eso sea posible. Ese es el trabajo que nosotros hacemos como producción. Ok, supongamos que yo voy a armar mi equipo de producción tentativo para meter el proyecto y para crear credibilidad de que esto es en serio. Y yo digo, bueno, voy a llamar a Carmen Rivas para que me haga la producción, mi productora general, un Ajá, ejemplo. Voy a llamar a, no sé, a Moñoño para que sea mi director de fotografía, un ok. ejemplo. Voy a llamar a Eleazar Moreno para que sea mi El sonidista. sonidista. Ok, ¿qué debería yo tener para demostrar de que sí, yo cuento con ellos en el equipo? Bueno, cuando tú haces ese enlace, tú haces esas propuestas, eso es muy buena esa pregunta. Estas personas tienen que darte la autorización, o sea, te tienen que dar la carta de compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque tú lo puedes nombrar,
Pero si ellos no están, o sea, si no se certifica de que Carmen Rivas te está acompañando, de que Eleazar te está acompañando, de que Moñoño te está acompañando, es decir, hay una carta, pues que se llaman las cartas de intención. Exactamente, la Entonces, carta de esa intención. carta de intención debe existir. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Esos documentos siempre se van a revisar. Y eso pasa aquí en Venezuela y pasa en cualquier otra parte del mundo, en todos lados. Eso se revisa. Entonces ven, Moñoño, Julio César, por X. Tin, 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 tin. Ay, Julio César, ¿cómo estás? Mira, tú estás acompañando a Eduardo. Ah, los llaman y todo. Sí, puede ocurrir. Ah, ok. Puede ocurrir. Ha pasado, ha pasado. Tú estás aquí figurando como esto. Entonces, me extraña porque estás en 3 proyectos. Entonces, Moñoño dirá, o Carmen Rivas dirá, wow, es que mira, sí, lo metimos, yo estoy en 3 proyectos, pero Eduardo no me llamó. O sea, yo le dije hace tiempo que sí, pero yo pensé que lo había dejado. Ah, es que no hay problema que tentes proyectos. No, no, Ah, ok, espérate. O ok. sea, puede pasar de que diga, te estás en 3 proyectos, ¿es realmente así? Sí, usted puede decir que sí, pero también te puede pasar de que Carmen Rivas o Julio César digan, no, él me nombró hace tiempo, pero más nunca me dijo esto. Ah, pero tú estás aquí en una carta, firmaste. Y la carta a lo mejor no está firmada, o sí está firmada, X, pues, pero puede pasar, entonces esas cosas son muy delicadas. Esa persona te puede haber firmado la carta en 1975 y resulta que rodaste en el 2025. Entonces, ya va, la firma sí existe, la copiaste. A lo que voy es que hay que ser muy serios con eso, ¿no? O sea, no meter a la gente por meterla, ni decir que están por estar, porque puede pasar que confirmen si esa persona está o no está. Y tú que has supervisado proyectos en el SENAC, ¿qué tan importante es tener una carta de intención, por ejemplo, de un distribuidor? Tomando en cuenta que aquí en Venezuela la distribución está garantizada para las películas venezolanas. Mira, es una buena señal, o sea, no se desestima, Que pues. digo, mira, Pisano, tengo un proyecto así, así, ¿estás interesado? Bueno, sí, no Sí, sé. no, y te la puede firmar, y eso está bien, o sea, eso quiere decir, mira, este señor cuando termine, ya pensó de que cuando va a terminar su película, sus semanas de exhibición las va a hacer en el trasnocho. Claro, no, y Y además eso que es está importante bien. porque, por ejemplo, si yo firmo un contrato con Bernardo Ajá, Rotundo, Gran Cine, eso de alguna forma ya estoy demostrando que tengo una visión de distribución de película total. porque Bernardo se caracteriza por distribuir películas de autor, que Ajá. todas aquí las son, ¿no? Pero eh, apunto otras cosas, ¿sabes? Ujú. No, la firmé con Blancy, que estoy apostando a otro tipo, algo más general, ¿sabes? Exacto. No, eso no está mal, como te digo, eso está bien. Igual que pasa con las cartas de intención. O sea, con las cartas de intención, lo ideal es que tú hablas con estas 4 o 5 personas que te quieren acompañar, te confirman, te mandan su carta de intención y bueno, estarán ahí pendientes de que si eso si sale el proyecto o no sale el proyecto, pues. Pero lo que digo es que no mentir. O Claro. sea, no llegar no, es que yo tengo a Carmen Rivas, pero es que ni siquiera hablaste con Carmen Rivas. O sea, la llamaste un día y más nunca la volviste a llamar, pero la metiste en la ficha. La metiste en la carta de intención. No firmó, pero tienes la cédula, por decir algo. Y eso puede ser una cosa que te digan, bueno, esto es raro. Carmen Rivas dijo que sí, pero no tiene sino la cédula. Bueno, sí. Ah, bueno, mira, Carmen, estás aquí y no firmaste. Ah, no firmé porque X. Carmen, Cosa que no pasa, y ¿no? estoy importante porque yo sé que mucha gente está interesada en saber esto porque aquí muchos quieren apelar al financiamiento del SENAC, normal. Pero mi pregunta es, las personas que son, creo que son como que supervisores por proyecto, que asignan a cada proyecto, algo El así. productor delegado. El productor delegado, que es el que se encarga de como que supervisar el proyecto y Sí, tal. de los asesores. No deben ser personas que estén involucradas en cualquiera de esos proyectos, o si pueden estar. No. O sea, mira, bueno, yo cuando fui productor delegado, del SENAC, o sea, primero tú no puedes estar involucrada con ninguno de esos proyectos, ninguno, Ninguno. ninguno. En ese periodo que tú estás trabajando, tú puedes estar haciendo tus otros proyectos por otro lado, pero obviamente, o sea, tienes tu cuota tu responsabilidad es supervisar el proyecto que te asignaron, ¿no? Y supervisar quiere decir, bueno, todo, o sea, mira, cuáles son, cómo vas a presentar los documentos, por ejemplo, el presupuesto, cómo vas a hacer cómo está este presupuesto, mira, por ejemplo, hay un rubro que está dudoso aquí que dice de entrenador de animales, tienes animales, pero no tienes entrenador de animales. Y tú miras, Carmen, no lo tengo porque los animales son animales de corral. Entonces si tengo un señor que es el que coordina el corral. Ah, bueno, está bien. Ok.
Te estoy hablando una tontería, pero cosas que de repente salen a la vista dentro del presupuesto que tú dices, wow, ajá, bueno, y este dice que tiene comidas para que son 48 personas en set y aquí me está reportando que solamente hay 20 comidas al día. ¿Qué pasa con las otras 28? Entonces, son esos detalles que tú empiezas a ver ítem por ítem. Entonces, sí es muy importante esa figura, ese productor delegado, no solamente porque es que va a estar respondiéndole al SENAC, sino que te va a estar diciendo, Mosca, en tal rubro, te falta tal cosa, esto hay que colocarlo de tal manera. O eso fue mi trabajo, pues. No, yo no estaba como juez. Yo lo que estaba era de ayudar a que esa persona recibiera ese beneficio, o sea, que obviamente que lo recibió, y que presentara todos sus documentos en regla para que quedara bien, pues, y le pudieran dar la opción al siguiente trabajo. Ok, Carmen, entonces, por ejemplo, presentar un presupuesto. ¿Cómo se debe hacer un buen presupuesto los productores? ¿Qué tienen que presentar y que, o sea, si nos puede dar como que una guía de que, mira, señores, hagan esto, pero no hagan esto, hagan así? Mira, la recomendación, primero que nada, siempre es leerse el guión. O sea, el guión uno lo tiene que desglosar, descuartizar, desmenuzar, o sea, todas las anteriores, o sea, todo. El guión hay que revisarlo exhaustivamente y en base a eso, en base a ese desglose, es que hacemos ese presupuesto. Y analizándolo escena por escena. La recomendación, ¿cuál es? Hacer un desglose escena por escena. Desde la escena 1 hasta la escena 140. O sea, hay que desglosarla y en cada escena saber exactamente qué es lo que está pasando. La línea de tiempo, la edad de los personajes, el vestuario, el maquillaje, con qué tipo de cámara se va a trabajar. Entonces, en base a eso es que empezamos a montar el presupuesto. Bueno, y aparte, saber el personal con el que vas a trabajar, ¿no? O sea, entender bien cómo vas a rodar esa película y con qué cámara la vas a usar y con quiénes son las personas que te van a acompañar. Porque de repente tú dices, bueno, es que esto es súper sencillo, esto es en plano secuencia, y eso no necesitamos mucha gente. Nada es No. sencillo en el cine. Y resulta que es el plano secuencia por una avenida, entonces ya va, no puede ser, no es tan sencilla la cosa. Sí, el plano secuencia puede hacerse sencillo, pero tiene su técnica y tiene sus movimientos. Entonces, no, porque es igualito a adolescencia, o sea, es así igualito. ¿Tú sabes cuánto se tardó en hacer ese plan? Ensayos, ensayos, Y ensayos. ensayo tras ensayo tras ensayo, y no era que eran 4 gatos, era mucha gente. Entonces, ¿sabes? Tienes que conocer el material con el que vas, o sea, con lo que vas a trabajar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero lo más importante es que ese director tenga la alianza con ese productor y que trabajen ese presupuesto de ambas manos. Porque hay cosas que de repente al productor le puede parecer un poco más ligero o más complejo y el director te dice, no, Carmen, es que esto yo no lo voy a hacer de esa manera. Lo vamos a simplificar, vamos a hacer un planito más cerrado y todo eso lo va a hacer en plano súper cerrado para que no se vea el fondo. Ah, bueno, está bien. Entonces lo podemos hacer en tal o cual sitio. O sea, tal vez no tenemos que cambiar tantas locaciones, por decirte algo. Entonces son muchos detalles, pero lo básico es que se entienda bien el guión. Claro. Y que tú puedas de verdad, o sea, hacer ese análisis del guión completo y escuchar al director, porque cuando tú vas a levantar un presupuesto, no es solamente con la lectura que tú hagas, sino escuchar lo que el director también te está diciendo, para tú entender exactamente cómo va a ser el desarrollo de esa historia. Aquí en Venezuela quien presenta más los proyectos son los directores, por lo general, Sí. que también fungen de productores. De productores ejecutivos. Ok, generalmente, esto sí. también te quería preguntar, ya que tú como has trabajado para productoras internacionales, incluso en Estados Unidos, te quería preguntar, sabemos que aquí en Latinoamérica y en Venezuela, que es Latinoamérica, existe algo llamado la hegemonía del director, que el director es prácticamente el todo y lo que él Sí. diga absoluto. Pero por ejemplo, en relaciones a otros países como Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva o el rol del productor en esas producciones? O sea, ¿cómo la presencia del productor cómo es? Mira, la presencia del productor es muy importante, ¿no? El productor es una figura puntual, crucial, importantísima dentro del esquema. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos hay un momento en el que la producción o las empresas una empresa grande, puede decir, puede pedir la licitación para varios guiones y llegan 3 o 4 directores. La potestad de escoger quién va a ser el director de esa película va con ese productor.
Entonces ahí es donde empiezan a cambiar algunas cosas. No pasa con la producción, por ejemplo, en Estados Unidos cuando no son de este grupo, sino de, digamos que lo del cine de autor, con casos como Clint Eastwood, por ejemplo, que es productor y director. O sea, que todo el mundo conoce ese. ¿Por qué? Bueno, porque él dijo, yo no me voy a seguir aguantando que otro venga a decir que mi guión no funciona cuando yo sé que funciona. Entonces, él asume el rol de productor y director. Entonces, Que otra escribió un proyecto, él ve si le gusta y lo... y él puede también hacer eso, porque él ha dicho, bueno, lo escribió Eduardo Rivas, y a mí me parece que esa historia yo la puedo contar acá. Yo voy a ser el productor y Eduardo va a ser el director. Y lo apoyó, por decir algo. Eso ha pasado con figuras como este personaje de Clint Eastwood que yo hablo ahorita. Pero, a ver, sí pasa que el productor en Estados Unidos es una persona de mucho peso. Claro. Mucho, ojo, también en Latinoamérica, en Argentina, es muy respetado el productor. Ni te hablo en Francia porque, o sea, te tiran alfombra roja, pues. O sea, tú eres una persona de peso. ¿Por qué? Bueno, porque tienes los contactos, porque manejas una cantidad de información, pues tienes la capacidad de agrupar, que eso es una cosa que tiene ese productor ejecutivo, que tiene esa capacidad de generar esos vínculos con la gente, no solamente a nivel de negocio, sino a niveles personales. Eso es importante. O sea, a nivel de trabajo, o sea, crea los ambientes propicios para que se trabaje. Entonces, ella es una persona que domina el medio, entonces domina todo ese... Claro. Sí, exacto. Es un relacionista público. Sí. ¿Quién arma el equipo? ¿El productor o el director? ¿O cómo se arma el equipo? Bueno, lo puede armar el director, obviamente, pero el productor siempre mete la mano. Claro, no es como yo te diga, mira, Carmen, él es Draco, él es mi camarógrafo, con el trabajo de pinga y todo, ay, qué chévere. No, no lo quiero. No, bueno, o sea, hay una negociación. Por ejemplo, tú dices, mira, Carmen, yo quiero trabajar. La gente con la que yo primero pensé, o con la que pensó trabajar es con Eleazar Moreno en sonido. Quiero trabajar en fotografía con Moñoño. Quiero hacer arte con Matías. Nunca he trabajado con ninguno de los tres, pero oye, no sé, yo los entrevisté, me cayeron bien, hasta ahí, o los vi en una reunión y me cayeron bien. Entonces, uno ya como productor sabes, wow, es que esta historia sí la pudiera fotografiar Moñoño, pero tal vez el director de arte no podría ser Matías. Porque, no sé, hay una cuestión entre lo que se está contando, Matías es mejor para estas cosas, o Matías, no sé, o sea, tú empiezas a ver y dices, mira, pero en vez de Matías, ¿por qué no pruebas con fulano de tal? O al revés, o sea, tienes a fulano de tal que no tiene experiencia, pero te pongo a Matías, que Tranquila. Matías sí te puede ayudar con esto. O sea, es decir, tienes a varios directores de arte y varios directores de fotografía. Entonces, dentro de esos directores de fotografía, tú dices a uno, y yo te puedo decir, mira, ese director de fotografía realmente para este proyecto es más complicado, porque bueno, tiene 50.000, es un tipo que está en muchos sitios en este momento, ¿por qué no usar a este otro que está empezando y de repente, o te recomienda que te entrevistes con ellos, con Matías, con Alejandro, con Pedro, con Juan, con el que sea? Y entonces ahí tú sacas tu conclusión. Y tú también dices, bueno, sí, yo me llevo mejor con este o con este otro. Igual va a pasar con el sonido. Oye, tenemos a varios sonidistas, pero tú dices, oye, es que yo quiero hacerlo con Mario, porque Mario yo lo entrevisté y a Mario me fue súper bien y no sé qué. Te voy a decir, oye, Mario está bien, pero no sé si Mario quiera hacer una película tocando ese tema. Hay que ver. Oye, ¿por qué? Bueno, porque esto es una película sangrienta y lo que quiere, y Mario de repente no quiere hacerlo. Pero, a ver, es una observación que tú dices y tú dices, bueno, vamos a ponerlo a que hable. O sea, lo que hace uno es, mira, este director, entrevístese con ese técnico que él quiere, pues. Claro. Ok, perfecto. Sí, porque el equipo, o sea, pero en Hollywood pasa igual. Sí, pasa igual, sí pasa igual. Ahora, sí hay cosas que de repente no se negocian. Hay directores que te dicen, yo trabajo con mi director de fotografía, que es fulano de tal, y mi director de arte, que es fulano de tal. Oye, que no pudieron porque no coincidieron los tiempos, es otra cosa. Pero ellos siempre van a ser sus caballitos de batalla. Generalmente eso, el director de fotografía y el director de arte son algo que o sea, el director siempre lo tiene, es su mano derecha.
casi siempre buscan trabajar. Igual pasa con productores, o sea, el mismo director dice, yo siempre voy a hacer mis producciones con fulano de tal o fulana de tal, porque bueno, no solamente una puede ser que sea su esposa o su pareja, sino que ha sido la persona que lo ha acompañado desde el primer momento, que pasa con muchos Claro, directores. pero el productor te puede decir, el productor de estudio, ¿no? Te puede decir, ok, tú quieres a tu equipo, chévere, pero yo quiero que metas a este fulano entonces. Ah, bueno, está bien, pues. Exacto, siempre hay las negociaciones que sea, bueno, tú pones uno y yo pongo el otro, pero lo que yo recomiendo siempre es que el director del proyecto se entreviste con la gente que quiere y de repente que vea también las propuestas de otra parte del equipo. Y también hay otra cosa que uno tiene en la producción, es que uno, o sea, tiene el instinto, ¿no? Y dice, ah, no, mira, para trabajar con Eduardo, él necesita a este tipo de persona. Porque la historia lo necesita, porque necesita mejor una persona que le abra todo ese espectro, o sea, que le vea sobre este material, o sea, que tenga o sea, que pueda entender ese lenguaje que él quiere demostrar. O sea, son como muchas cosas allí que se van generando. Ok. No, te quería preguntar también que tú has trabajado como productora de avanzadas. ¿Qué es el productor de avanzadas? Bueno, el productor de avanzada, yo creo que es una cosa que se hizo aquí, no sé, yo creo que es un término muy venezolano, pero no, porque no se usa en otros lados. Pero el productor de avanzada, ¿qué hace? Es un productor de campo, es un location manager, pero que va en avanzada, como su nombre lo indica, abre el espacio para la producción. Es decir, se necesitan en la historia que se va a contar, por ejemplo, tenemos, digamos que 4 o 5 ciudades o espacios, ¿no? Uno es los Médanos de Coro, otro es en Mérida, otro es en el Roraima y otro es en el Amazonas, digamos que la Piedra del Cocuy. Entonces son 4 sitios y tú dices, bueno, tiene que haber una persona que haga la avanzada, o sea, que nos abre el camino en estas 4 zonas. ¿Y qué hace ese productor? Bueno, va a este sitio, revisa la locación, revisa la factibilidad de los sitios, revisa quiénes son las personas con las que se puede trabajar, busca la locación, saca el permiso de la locación de esos 4 espacios que nombré, y una vez hecho eso, cuando siempre está en comunicación con el productor de campo y con el jefe de producción o el productor general, porque le va a estar reportando, mira, esto en los Médanos de Coro pasa esto y esto y esto, aquí está el permiso son por no sé cuántas horas, lo podemos hacer en 2 días o lo podemos hacer en 3 días y te salen tanto. Esto es lo que se necesita para hacer el campamento base, o sea, hace un levantamiento completo del espacio, se lo muestra el productor de campo revisa todo el material, o sea, si la locación está bien, dónde van a hacer el campamento base, cómo va a ser esta cuestión de si se llega por aire, por tierra, por mar o por donde sea, o sea, cómo son las formas de acceso, y una vez que le entrega eso al productor de campo, él sigue para la otra locación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene toda la permisología, tiene todos los contactos, lo pasa. Entonces el productor de avanzada es como que el asistente productor de campo. No, porque es un productor más. Ajá. Lo que pasa es que nunca está en el mismo set, él lo que Ok. hace es abrir la locación. Cuadré todo, toma todo y voy para la siguiente Voy para la locación. siguiente. Y así. Ok. Y pueden haber 2 o 3 productores avanzados, porque puede pasar. Ahorita nos pasó con la película de Carlos Daniel. Teníamos locaciones en Margarita, teníamos locaciones en Canaima, teníamos locaciones en Mérida. ¿Y dónde más? Y Los Roques. Los Roques. Entonces nosotros teníamos productores de avanzada, en Maracaibo. Teníamos productores de avanzada en cada uno de los sitios. Entonces en Maracaibo teníamos a un productor de avanzado, en Mérida teníamos a otro productor, en Canaima otro, en Los Roques otro. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos productores me pasaban el reporte a mí. O sea, yo los decía, bueno, cuéntame cómo va el permiso en Maracaibo, porque vamos a rodar en la Basílica de la Chiquinquirá, o sea, en la fachada de la Basílica, vamos a estar en el puente sobre el lago y vamos a estar en el pasado del lago. Y los rodajes van a ser casi todos en la tarde.
bueno, Carmencita, mira, ya que está, aquí están todos los permisos, el permiso cuesta tanto, esto hay que pagarlo, esto no hay que pagarlo, X. O sea, daban toda la explicación. Pero como eran muy seguidas, porque Maracaibo, Mérida, o sea, terminábamos de rodar en la ciudad de Maracaibo, inmediatamente el día siguiente nos íbamos a Mérida y rodábamos en Mérida. Entonces no podía ser el mismo productor de Avanzada. Entonces el productor de Avanzada de Maracaibo se quedaba con nosotros y estaba ahí en el rodaje, igual pasaba con el de Mérida y así sucesivamente. Claro. Entonces, que tú dices avanzada y como tú dices, fue como que inventado aquí, más o menos, no sé. Sí, bueno, sí se usa también en otros países, pero no tiene ese mismo nombre. O sea, ellos le ponen location manager y te ponen varios. Claro, pero, o sea, que me da risa porque avanzada me suena como que de improvisación, y tú sabes, de un paso al otro, tal. Pero me puse a pensar y me abrió una pregunta, y es que, por ejemplo, que has trabajado para otras latitudes, en Venezuela se improvisa mucho en las producciones, pregunto yo. No. ¿No? ¿En otros países son más planificados, son más estructurados o...? No. A ver, nosotros somos muy buenos haciendo producción. Ok, La verdad, somos muy buenos. Bueno, seguimos siendo buenos. Somos planificados, la verdad. En otros países sí se puede presentar la improvisación. Ojo, aquí también pasa. No te digo que no. Pero por lo menos de la escuela de la que yo vengo, nos organizábamos mucho para que cuando se fuese a filmar, de verdad, o sea, el espacio donde fuésemos a hacerle el rodaje estuviera controlado. Por eso era importante o es importante ese productor de avanzada. ok. Porque es el que nos va a garantizar junto con ese productor de campo, si bien el productor de campo llega y llega el jefe de producción, ese productor que está de avanzada es una figura de peso porque sabe exactamente lo que está pasando allí. Entonces, el nivel de improvisación debe ser mínimo. O sea, no puede ser una cosa que te agarre abruptamente, que tú llegaste y, bueno, y esta playa, y sí, me gusta esta playa, y dónde está el permiso, y dónde están, o sea, dónde está todo lo que se tiene que armar acá. Entonces, eso aquí difícilmente pasaba. Claro, Porque cuando tú hacías una producción extranjera, tú tenías que confirmar todo. Y tal vez por eso es que este grupo de productores de mi generación, que nos formamos, fuimos tan exhaustivos con eso. Pues, o sea, si íbamos a rodar en Los Caracas, oye, nosotros teníamos que saber en cuánto tiempo se llegaba a Los Caracas, cómo era ese balneario, a quién había que pedirle permiso, si en cuál de las playas era que se podía meterse a bañar o si no se podía meter a bañar. O sea, cosas como esas, pues que parecieran cosas tontas, pero que esa persona sabía exactamente o ese productor sabía exactamente lo que pasaba en esa locación. claro. No, pero te quisiera preguntar, vamos a centrarnos ahora en nuestro país, Ok. ¿no? En el cine venezolano. Yo sé que tu opinión con respecto a nosotros es que Venezuela es un país que tiene la capacidad, los elementos humanos y técnicos, pero te pregunto, ¿tú sientes que realmente nuestro cine actualmente esté a la altura del cine, no así de Estados Unidos ni de Europa, sino por lo menos de aquí de Latinoamérica? ¿Está a la altura o al mismo nivel? Sí. ¿Tú lo consideras? Sí, el cine venezolano tiene muy buen nivel. Primero porque tiene técnicos, o sea, especialistas en todas las áreas que son muy buenos. Entonces, hay gente en cada una de las áreas que tú dices, bueno, qué wow, qué bien director de fotografía, qué buen camarógrafo, buen foquista, buen sonidista, buen director de arte y así sucesivamente, ¿no? Entonces está a la par de cualquier país. Y una de las cosas que a nosotros nos ha pasado es que si bien es cierto que se ha ido muchísima gente y que han hecho vida en el mundo cinematográfico y audiovisual en otros países, son unos técnicos muy respetados, o sea, el venezolano. ¿Por qué? Porque está bien preparado. El venezolano está muy bien preparado. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer los que nos quedamos acá? Que las personas que se quedaron, que están en el medio, tratar de prepararlos para que se mantenga ese nivel, o sea, para que ese nivel no baje. Porque sí es cierto que sí han ocurrido cosas, o sea, y hay gente que es muy este, Chapucera. improvisada, es improvisada y entonces cree que mira, bueno, que con esta cámara yo lo hago y no pasa nada, y con este micrófono yo lo pongo y no pasa nada, y no importa si no hay permiso, vamos a rodarlo así porque no pasa nada. Y mentira, sí pasa, ¿no? Porque la gente se da cuenta.
Y es algo que a mí me pero molesta en porque líneas generales somos muy buenos. es algo que a mí me molesta porque yo me doy cuenta que aquí muchas personas, directores jóvenes, más que todos los jóvenes, quieren salir una vez a grabar y no se quieren respetar los procesos que tienen que respetar Sí, de que ya planifica bien tu proyecto, tómate tu tiempo, escribe bien tu guión, haz la producción bien, porque si no va a venir dolores de cabeza. Entonces, siento que aquí los jóvenes, sí, los jóvenes más que todo, salen de una vez a grabar, quieren grabar una, y yo lo entiendo, porque uno también quiere grabar y claro, sacar su sí, hay una proyecto. inquietud ahí que uno no puede Claro, quiero contener. grabar ya, quiero grabar, pero es que hacer películas no es solamente grabar y ya, Exacto, son muchas cosas. sí, sí. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a las personas, a los jóvenes A los jóvenes. y no tan jóvenes? No, mira, yo lo que les recomiendo es que de verdad se den un tiempo, o sea, entiendan que esto tiene un proceso y de que está bien el impulso y el ímpetu, eso está bien, eso es respetable y eso lo hemos tenido todos. Pero que escuchen a esos otros que venimos, que tenemos unos pasos más adelante, que escuchen eso porque de verdad hay que reflexionar mucho y ser bien objetivo con lo que vamos a hacer. O sea, eso de improvisar, de grabar por grabar, de llegar a la locación por llegar y yo la hago y no me importa nada y entonces soy el mejor de todos porque, mira, ves, logré hacer la cuestión en la calle y sin permiso y mira, o sea, qué bien me quedó. Y resulta que bien me quedó, no. El rollo fue que mientras tú rodaste eso, ocurrieron 4 choques, 2 señoras se accidentaron, una ambulancia que nunca pudo pasar, la gente dentro del set estaba maltripeando, literalmente, o sea, porque no podían, o sea, el sonidista no pudo hacer el registro del sonido como era, entonces, sí, o sea, no hiciste la tarea de grabar, pero con una cantidad de cosas en contra terribles. Y eso es muy incómodo, porque ¿qué va a pasar? El director siempre se va a dar cuenta, siempre. El director se va a dar cuenta de que este pana me está improvisando aquí, no sacó el permiso, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas ahí. Y el director tiene otras cosas que hacer, como es la puesta en escena y de que eso se vea bien y que la actriz me dé lo que yo quiero, el sentimiento, y ese actor también me transmite el sentimiento y resulta que estoy con un corneteo y una cosa que no me deja trabajar. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tengan, que escuchen que cuando uno les dice, mira, hay que hacerlo de esta manera, entienda que no se lo estás diciendo porque, oye, está chapado a la antigua. No, sino que realmente hay un proceso que tienes que respetar. Y bueno, para ya ir cerrando el tema de la charla, que siempre quisiera que fuera más, pero el tiempo es el tiempo. Carmen, ¿cuál fue la película venezolana en la que tú más añoras, que estuviste, que quisieras volver a estar? No sé. Wow. Todas, todas. Mira, es que todas las películas han sido maravillosas, o sea, todas, o sea, desde que empecé, desde Jaguar hasta, bueno, hasta ahorita la tía Gilma, o Asesinos Notables, o qué sé yo, no sé cuál fue la última. Pero son esas películas que todas te dejan bueno, en lo personal siempre te dejan un buen sabor, ¿no? No, la Te, de viaje película, viajaste por todos lados. no, la de viaje de película, que fue una experiencia maravillosa. O sea, todos son de verdad muy gratificantes. Porque te consigue gente, por ejemplo, en viaje de película, que fue muy divertida para nosotros, fue retadora también porque, o sea, eran muchos sitios que teníamos que hacer y había que pensar muy bien la cuestión. Pero es un equipo que compacto, súper buena onda y que encima de eso, entonces cuando viajábamos al interior nos dábamos cuenta de la magia que es el cine y de las ganas que tienen esos chamos en el interior. Por ejemplo, en Margarita, trabajamos con gente de UNEARTE, en Maracaibo también con UNEARTE y con la Universidad del Zulia, en Mérida también. Entonces, oye, cuando éramos 2 días, por ejemplo, 2 días de rodaje, un día de rodaje, y ese día de rodaje era un festín. Y nosotros dábamos charlas en cada uno, ¿no? O sea, terminábamos el rodaje y nos tomábamos el tiempo para explicar que estábamos trabajando con una cámara, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Porque estábamos con la Burano. Y entonces, bueno, era la primera vez que la cámara Burano se estaba entrando a Venezuela, o sea, eran los primeros rodajes con esa cámara. Entonces, bueno, era muy interesante.
Y tú veías que todos esos chamos, toda esa gente estaba súper emocionada por ver la cámara, por ver lo que se estaba haciendo. Entendían una cantidad de lo del proceso del asistente de dirección, del trabajo del script, del trabajo del productor. Y todo el mundo quería, o sea, quería que la peli, o sea, querían que pusiéramos 2 días más de rodaje para ellos seguir trabajando. Entonces, esa es una película que recuerdo con mucho cariño. Igual El Desertor, una película que rodamos en Trujillo. No te esa película fue un vacilón porque teníamos muy poca, o sea, teníamos que trabajar en un horario muy restringido, pues no podíamos hacer horas extras. Y bueno, aparte de eso, otra cosa que nos estaba pasando era que estábamos allá en el páramo trujillano y no había señal. Bueno, era terrible, la luz la cortaban a 1 hora y entonces ya a las 8 de la noche todos así como que durmiendo y viendo qué vamos a hacer porque no había más nada que hacer. Y entonces nada, la compenetración con el pueblo, la gente que nos ayudó, porque todo lo que era la figuración era del pueblo de Trujillo. Entonces son películas que te dejan mucho cariño, y sobre todo cuando ves que está esa gente que quiere hacer películas en el interior del país, y que cuando ve a la gente que llega de Caracas con aquel poco de cosas, poco aparatos, no sé qué, dice, wow, qué emoción, o sea, esta gente. Entonces uno se sentía como que era Claro. Hollywood, ¿no? Y es muy cómico. Pero no, todas las películas de verdad en lo personal siempre me han dejado muy, muy buena satisfacción, y sí, o sea, uno se siente, a ver, o sea, es otra cosa, es una sensación maravillosa la que uno experimenta. No, bueno, es que hacer cine siempre va a ser una experiencia y más para las personas del interior que justamente quieren hacer películas. Sí, sí, sí. No, entonces, bueno, Carmen, nada, te tengo que despedir ya, Se terminó la lamentablemente. conversa. Sí, sí. Podemos seguir después, pero tras cámaras. Y nada, bueno, chicos, esto fue todo por este episodio de Exceso de Cine y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, por favor.